Acá vamos a presentar al doctor Gabriel Pujales, que va a hablar sobre la parte de tratamientos de COVID en pacientes pediátricos. El doctor Gabriel Pujales es, más allá de un gran amigo, es el jefe de terapia pediátrica, y si se quiere, en San Luis es el referente, digamos, en la parte de pediatría, y digamos, el que está siempre a la vanguardia de todos estos de controles y todo lo que es el tratamiento, digamos, del COVID en salud fundamentalmente. Así que Bueno, bueno, con Gabriel te mando... inauguramos la filial, ¿no? ¿Eh? Sí, ¿Ah? ¿Qué sí, pasó sí. con Demo? ¿Qué Sí, pasó con Demo? Y está retirado ya de la terapia intensiva pediátrica, así que quedé yo y Mirá, mi equipo con el que trabajamos ahí a la vanguardia hace muchos años ya. sí, Pero pero pasó. se acuerda que inauguramos la filial? Bueno, me acuerdo mucho de ustedes dos. Sí, sí, bueno, muchas gracias. Tenemos un lindo recuerdo de usted también, doctor. Bueno, bueno, yo largamos entonces. en mi charla hacer, voy a aplicar lo que acaba de explicar el doctor Neira. Me parece Humildemente bárbaro. tratar de meterlo dentro de la terapia intensiva pediátrica de San Luis en la situación que nos toca vivir en este momento. Bueno, la presentación ya la hizo mi amigo, cuñado y demás hermano, digamos, así que no voy a presentar demasiado quién soy. Quiero primero hacer una pequeña, ponernos en situación con los pacientes pediátricos. Hay una actualización del Ministerio de Salud de Argentina que habla que tiene fecha del 30 de agosto, en la cual se dice que 33.125 fueron casos confirmados en menores de 18 años, habiendo una prevalencia, una tasa de incidencia de 284 pacientes menores de 20 años cada 100.000 habitantes. Y esto correspondería al 8,1% de los casos confirmados en el país, que corresponderían a menores de 18 años. La presentación clínica en los pacientes pediátricos ven que es muy variada, casi la mitad se va a manifestar con síntomas respiratorios, un porcentaje que le sigue sería con manifestaciones respiratorias neurológicas, otro porcentaje sería con manifestaciones puras y exclusivamente neurológicas, y ven que es muy variada la presentación clínica en el paciente pediátrico. ¿Qué pasa en las terapias intensivas? Que es el tema que nos invita en este momento. Vemos que en el país hasta el 30 de agosto había 139 pacientes internados en terapia intensiva pediátrica y que 47 de esos 139 habían requerido asistencia respiratoria mecánica. Si ven ustedes, el 0,44% de los casos confirmados de COVID menores de 18 años habían requerido terapia intensiva. Podemos ver también que del total de pacientes con COVID, el 80% no presentaba comorbilidades, que hay una diferencia con los adultos, que hay mayor incidencia en pacientes con comorbilidades. En pediatría no, un alto porcentaje no presenta comorbilidades, pero sí los pacientes que ingresan a terapia intensiva suelen tener comorbilidades en la parte pediátrica. Depende de la sintomatología, ¿eh? Miren, los pacientes de los 139 que ingresaron a terapia intensiva, un alto porcentaje no tenía comorbilidades. O sea que tenemos que en pediatría esperar pacientes sin comorbilidades y también algunos con comorbilidades. ¿Y qué pasa en otros países? Miren, en España, la tasa de ingreso a la terapia intensiva fue de 5,6 pacientes cada 1.000 casos totales, y también una tasa de aparición del síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico de 2 cada 1.000 casos totales. El 48% recibió asistencia respiratoria mecánica, que es parecido a los valores que tenemos en Argentina. Entonces, pongámonos en San Luis. En San Luis la población es de aproximadamente 500.000 habitantes. Si tomamos la tasa de incidencia acumulada de los pacientes que tenemos nosotros en San Luis, podemos esperar a lo largo de la pandemia o de esta ola 1.124 pacientes pediátricos COVID positivos, con lo cual, con esta tasa de ingresos a terapia intensiva, podemos calcular que vamos a tener entre 5 o 6 pacientes que van a requerir terapia intensiva pediátrica por patología relacionada al COVID, y 2 posiblemente tengan un síndrome inflamatorio multisistémico por COVID.
La mortalidad podría ser de 38%, que es la que vemos en Argentina, o sea, 2 pacientes de estos podrían llegar a morir. Y en la terapia intensiva pediátrica tenemos 2 unidades preparadas de aislamiento ya disponibles, cubriríamos la carga de pacientes si es que no entran todos juntos, si no habría que ampliar esas tasas de esas habitaciones de aislamiento que tenemos. ¿Y ahora qué pasaría? Somos muy pocos los terapistas pediátricos en San Luis, somos 5. O sea que es posible que, según nuestras estadísticas, no vamos a superar, no vamos a necesitar más camas adicionales, pero sí puede pasar que los terapistas nos enfermemos por COVID. Entonces vamos a requerir que otros médicos ocupen nuestro espacio en la terapia intensiva. San Luis tiene las fronteras cerradas, con lo cual es muy difícil que otros terapistas de otra provincia puedan ingresar, más si tienen que hacer los 15 días de aislamiento que se requieren en la terapia. Con lo cual tenemos que tener planificado un plan B. Y ese plan B lo hemos tomado de las recomendaciones para aumento de las capacidades instaladas de las unidades de cuidado intensivo, que el doctor Neira recién lo nombró, una recomendación del Ministerio de Salud a partir del 1 de junio de 2020, pero nosotros la hemos aplicado, este aumento de la cama, para ver si podríamos lograr suplir a los terapistas que se pudieran potencialmente enfermar y dejar de poder cumplir sus funciones. El doctor recién nombró las posibilidades que había, la que más se aplicaría a nosotros sería la opción C, posiblemente, que habla de que tendríamos que tener médicos capacitados en la emergencia, anestesiólogos, cardiólogos, médicos emergentólogos de la Guardia de Pediatría, médicos clínicos pediátricos, bajo el control de un terapista pediátrico. Lo mismo pasaría con las enfermeras, una enfermera intensivista cada 7 enfermeros no intensivistas. Lo mismo pasaría con los kinesiólogos, un kinesiólogo intensivista cada 2 kinesiólogos no intensivistas que tenemos y que contamos en el servicio de terapia intensiva pediátrica. Entonces, ¿cuál es la propuesta que tendríamos nosotros dentro de la terapia intensiva pediátrica o del UTICEP? Primero, lo más importante es organización y compromiso del equipo. Todos tenemos que estar comprometidos para tratar de solucionar el problema si es que se llegara a presentar. Primero, médicos intensivistas, podemos estar en aislamiento. Esperemos el mejor de los escenarios, que nos tocó enfermarnos por COVID, tenemos que estar en aislamiento domiciliario, asintomáticos o con síntomas leves. O sea que podríamos estar a disposición de nuestros compañeros a través de la videoconferencia o a través de la telemedicina. Actualmente muy en boga para la asistencia de pacientes, por ejemplo. ¿Por qué no utilizar la videoconferencia o la telemedicina para ayudar a nuestros propios colegas? Esa puede ser una muy buena idea, y estando a disposición las 24 horas dentro de nuestro domicilio si las condiciones clínicas de nosotros mismos nos lo permiten. ¿Qué pasa de no ser posible que los terapistas locales podríamos ayudar a través de la videoconferencia a los médicos que tendrían que estar trabajando en la terapia intensiva pediátrica? Tenemos especialistas fuera de la provincia que pertenecen al staff del servicio nuestro, que actualmente por la situación epidemiológica no pueden venir a San Luis, médicos de Mendoza, médicos de Río Cuarto, que ellos estarían dispuestos a tener una actitud pasiva y estar dispuestos 24 horas para la teleconsulta de los médicos que estuvieran en ese momento. Y el plan C, todos los terapistas de acá de San Luis formamos parte de grupos de SATI, de Sociedad Argentina de Pediatría, amigos, compañeros en Buenos Aires, Mendoza, Santa Fe, Córdoba, que también estarían dispuestos a tener un apoyo virtual a los médicos que quedarían a cargo en terapia intensiva pediátrica, no siendo terapistas. O sea que vean ustedes que el abanico de posibilidades utilizando la telepresencia o la videoconferencia a través de plataformas gratuitas, como puede ser WhatsApp, como puede ser, hay un montón de plataformas que nos permiten hacer videoconferencias, ayudando a los médicos no terapistas. La idea, la propuesta, es que haya un médico terapista virtual las 24 horas disponible para el servicio en caso de que los terapistas que estamos trabajando no lo podamos estar. Si hay un intensivista que no se enfermó, por ejemplo, de los 5, y que puede seguir concurriendo al servicio, sería ideal que fuera durante las mañanas para lograr la estabilización y hablar con los médicos no terapistas potenciales de guardia que quedarían. Un médico no intensivista que se podría elegir, puede ser clínico, neumonólogo, cardiólogo, emergentólogo, eso ya lo hará el comité de crisis hospitalario, designará quién es el médico más entrenado para suplirnos a nosotros en caso de enfermedad, y lo más importante, creo que lo más importante de experiencia es el trabajo en equipo.
Los pacientes andan bien cuando trabajamos en equipo, cuando enfermería, kinesiología, nutricionista, interconsultores, nos adecuamos a la situación y trabajamos todos en equipo. Ahora bien, si me voy a entrenar, supongamos que soy un médico, que trabajo en la guardia, que soy médico clínico, que de golpe me llaman para que participe y que tenga que estar en la terapia intensiva pediátrica porque se enfermaron los terapistas y no hay otra opción. ¿Qué debería hacer? El curso PARES. Debería ser el curso PARES. Lo que yo voy a hablar de lo básico que un pediatra debería saber para participar de una terapia intensiva son elementos tomados justamente del curso PARES. Entonces, para darles un resumen, tendríamos que saber manejar básicamente, para hablar del mismo idioma en terapia intensiva, el soporte de la vía aérea, un soporte ventilatorio y el soporte hemodinámico del paciente potencialmente crítico. Vamos por el soporte de la vía aérea. Les recomiendo que si uno no es un operador experimentado, si usted intubó a algún paciente hace muchos años y ahora cree que está en capacidad para intubar a ese paciente, hay un plan B. Si yo no sé intubar a un paciente, sobre todo recuerden que el paciente pediátrico tiene características especiales durante la intubación, una opción sería que el paciente lo haga la intubación un anestesista y trasladáramos del quirófano al paciente ya intubado, obviamente con equipo de protección personal, con la bolsa AMBU, con un filtro intermedio al servicio de terapia intensiva y no someter al paciente al riesgo de una intubación fallida por falta de experiencia. Así que ahí les doy un plan, lo podrían hacer los anestesistas y de ahí llevarlo al servicio de terapia intensiva. Si yo tomo la decisión de hacer la intubación, estos elementos son sacados del curso PARES. Si la posición del paciente, tenga en cuenta que la cabeza del niño, el occipucio es más permanente, es más prominente, que la alineación de los ejes son diferentes, que la lengua es más grande y que la tolerancia a la apnea es mucho menor en el niño comparado con el adulto. Con lo cual, el manejo de la vía inicial y la intubación es más compleja en los pacientes pediátricos. Evalúe el soporte previo que tuvo el paciente y elige el tubo endotraqueal adecuado. Más de una vez en la emergencia nos pasa que el paciente entra intubado por otro operador y en la terapia intensiva tenemos que someterlo a una reintubación al paciente porque el tubo endotraqueal no es el adecuado. O es muy grande o es muy pequeño. ¿Sí? Hay fórmulas para saber el tubo endotraqueal, aquí las tienen ustedes, menores de 2 años tiene un número 3,54 y mayor de 2 años se saca la fórmula. Recuerde que siempre uso un tubo endotraqueal con balón y que tiene una distancia determinada para fijar ese tubo. Vamos más rápido, podemos decir que siempre la secuencia de intubación rápida es lo que se recomienda en el paciente con COVID, una máscara con reservorio previo, ya voy a hablar de ese aporte de oxígeno, la ventilación con el filtro previamente, como lo dijo el doctor Neygar hace un ratito, elija la rama del laringoscopio adecuada, recta o curva según la edad y el peso del paciente, y por favor recuerde la analgesia, sedación y sobre todo la mía relajación, porque no creo que a nadie le gustaría ser intubado sin estar adecuadamente anestesiado. En experiencia usamos la ketamina como elemento, acá tiene la dosis, midazolam como benzodiazepina y un miorelajante, que el rocuronio es lo que estamos utilizando en este momento. Ahora bien, una vez que lo tengo el paciente intubado, me ayudó el anestesista, lo traje, lo tengo en el servicio de terapia intensiva, tengo que hacer un soporte ventilatorio. Cuando hablamos de soporte ventilatorio, sabemos que desde el principio podemos usar las máscaras de oxígeno, fundamentalmente la máscara con reservorio, es la indicación en los pacientes con COVID positivo. Le seguirían las cánulas de alto flujo, en pediatría las usamos mucho, tenemos muy buena experiencia con las cánulas de alto flujo. La ventilación no invasiva no estaría indicada en los pacientes con COVID positivo, y la ventilación invasiva, mi compañero, kinesiólogo y amigo Alfredo Córdido va a hablar del tema. Recuerden que nuestro objetivo son mantener estos signos vitales, menores de 6 meses, saturaciones siempre más de 93, la frecuencia cardíaca entre 140 y 150, y la frecuencia respiratoria va a variar según la edad del paciente. Vamos rápido. ¿Qué hacemos en soporte ventilatorio? Entonces dijimos que tenemos 4 soportes ventilatorios. El primero es los dispositivos de administración de oxígeno. Existen 2 sistemas, de bajo flujo y de alto flujo. La indicación es la mascarilla con reservorio. Recuerden que la mascarilla con reservorio, los litros van a dar la FiO2 que le estamos aportando, pero no es lo mismo que tenga válvula de reinhalación parcial o que no tenga válvula de reinhalación parcial, porque la concentración de oxígeno va a ser diferente, sobre todo cuando tenemos que tomar la decisión
de avanzar en el soporte ventilatorio del paciente. El soporte ventilatorio número 2, que es un poco la estrella que está en este momento, ¿sí? Las cánulas nasales de alto flujo. Si lo va a utilizar, recuerde, no ocluir la narina más del 50% de la narina. Los flujos iniciales son de 2 litros por kilo y la FiO2 empieza con 0,90% y la vamos bajando hasta lograr el objetivo de una saturación adecuada del paciente. Los pediatras tenemos una excelente experiencia con las cánulas de alto flujo y realmente es un soporte ventilatorio excelente y bueno, se lo queremos transmitir como experiencia a los terapistas y a los que atienden pacientes adultos. Con respecto a la BNI, recuerde que está contraindicada si el paciente tiene una PCR positiva para COVID-2, pero ¿qué pasa si es negativa? Si tengo un COVID no que es negativo, sí debería aportarle ventilación mecánica no invasiva al paciente, pero siempre, como dijo el doctor Neira, podemos sospechar que se trata de un paciente COVID, si tomo la decisión, que posiblemente no sea la más indicada, siempre con equipo de protección personal adecuado para el paciente y en áreas de aislamiento como corresponda. ¿Sí? No es la indicación, insisto, para el paciente con COVID pediátrico. Si hablamos rápidamente de BNI, hay 2 equipos, usamos los ventiladores convencionales, los Unirama, y acá abajo en el curso PARES nos dan un setting básico inicial para empezar a utilizar la BNI. Para el soporte ventilatorio 3, que es la asistencia respiratoria mecánica, no voy a hablar del tema porque se va a referir nuestro kinesiólogo, el kinesiólogo Cortido, pero sí tengamos en cuenta que es necesario la analgesia, sedación y la biorelajación del paciente ventilado. En menores de 30 kilos usamos el fentanilo, como sedación el midazolam, y podemos usar el becuronio como miorelajante. Los terapistas, a través de una videoconferencia o videoayuda, si se quiere en este momento, los vamos a indicar cómo van a hacer la analgesia sedación, y en los mayores de 30 kilos les recomiendo las recomendaciones del Ministerio de Salud de Nación, en los cuales es muy simple, ven cómo se diluyen los frascos en solución fisiológica, dependiendo de la dosis que le quiero pasar yo, y acá nos da las gamas, los microgramos por kilo y por hora, acá el peso del paciente, y en esta columna del goteo, que es mucho más sencillo que calcularlo en los menores de 30 kilos, que lo tenemos que hacer en base al peso. ¿Sí? Una vez que empezamos con la vía respiratoria, estabilizamos la vía respiratoria, lo ponemos en asistencia respiratoria al paciente, le pusimos analgesia, le pusimos sedación, le utilizamos los miorelajantes, tenemos que tener en cuenta el soporte hemodinámico del paciente. ¿De acuerdo? Recuerden que los pacientes graves con COVID pediátrico, igual que los adultos, se comportan como un estadio de shock. Y el shock sabemos que puede ser 2 tipos, shock frío, shock caliente, con manifestaciones clínicas diferentes según el tipo de shock que tengamos. Recordemos que tenemos que tener un laboratorio básico, sobre todo el nivel de calcio y glucemia es de fundamental importancia, que es lo que requiere correcciones inmediatas, y el resto del laboratorio para ver las funciones de los distintos sistemas. ¿Sí? Lo que dijimos en paciente shock, estabilizamos la vía aérea, y sobre todo tengamos en cuenta el acceso vascular del paciente. Necesitaríamos 2 vías periféricas iniciales. En pediatría usamos mucho el acceso intraóseo, siendo el gold estándar. En caso de que el paciente críticamente y en forma rápida se descompense, necesitamos un acceso vascular similar a un acceso vascular central, que es el acceso intraóseo. Lo primero que hacemos es la expansión con solución fisiológica 20 por kilo. Sabemos que esas expansiones con solución fisiológica 20 por kilo pueden llegar hasta 60 por kilo, y luego el uso de inotrópicos, dependiendo del shock que se trate, si es frío o caliente, adrenalina o noradrenalina. ¿Sí? Recuerde también la presencia de antibióticos y de hemocultivos dentro de los 60 minutos se sabe que puede disminuir la mortalidad. Nuevamente, el uso de inotrópicos es un elemento delicado, hay que hacerlo por kilo de peso, pero si ese médico que no es terapista tiene a disponibilidad un médico terapista por videoconferencia, por ejemplo, podríamos hacerlo sin ningún inconveniente al paciente. ¿Sí? Creo que vengo bastante rápido, cualquier cosa me detienen, pero por una cuestión de tiempo lo quiero hacer así rápido. Quiero hacer una mención especial al síndrome inflamatorio multisistémico por COVID. Lo vamos a ver los terapistas pediátricos. Es muy específico de la parte de pediatría. Les recomiendo leer esta recomendación, que el manejo inicial, que salió también del Ministerio de Salud con fecha del 31 de agosto, escrito por médicos de la SATI, con participación de médicos de la Sociedad Argentina de Pediatría.
creo que es el mejor resumen que he leído a nivel mundial, sinceramente, del manejo del paciente con síndrome inflamatorio multisistémico. En grupos que tengo de terapistas latinoamericanos lo compartí, y realmente todos en general han coincidido que es uno de los mejores artículos escritos. ¿Sí? El SIM, el síndrome inflamatorio multisistémico relacionado al COVID, tiene sintomatologías muy clásicas. Los pediatras lo sabemos como el síndrome de Kawasaki o el Kawasaki-like. Todos hemos visto un Kawasaki algún día en nuestras vidas, entonces muy similar al síndrome de Kawasaki, y se manifiesta porque en plena pandemia por COVID, el paciente tiene fiebre, más de 3 días de evolución, y presenta 2 criterios clínicos para hacer el diagnóstico. Cuidado con el síndrome inflamatorio multisistémico, es un paciente que seguramente va a aparecer primero en el consultorio pediátrico, tenemos que estar atentos para saber el diagnóstico, y solamente un porcentaje de ellos va a ser grave, crítico, y ese paciente va a requerir una terapia mucho más específica que va a implicar soporte de la vía aérea, soporte ventilatorio, soporte hemodinámico, antibióticos, terapia inmunomoduladora, que sería el gold estándar de estos pacientes, ¿sí? Utilizando inmunoglobulinas endovenosas y pulsometilprednisolona si el paciente es muy grave, y una terapia hematológica que va a depender, y el manejo debería ser dado también con un hematólogo pediátrico. Este paciente, que es el síndrome inflamatorio sistémico COVID, según nuestras estadísticas podríamos llegar a tener 2 o 3 pacientes en la provincia de San Luis, va a requerir un trabajo importante de los especialistas en terapia intensiva, y la ventaja que tiene una muy buena sobrevida si el tratamiento es adecuado y el soporte se hace en forma adecuada. ¿Sí? Bueno, creo que fui corto, creo que fui rápido, espero haberles dado un pantallazo general de cómo manejaríamos un paciente pediátrico en esta pandemia de COVID. Espero no tener que usarlo, espero que ninguno de los médicos terapistas pediátricos nos enfermemos, que podamos seguir trabajando. Pero bueno, siempre hay que tener un plan B, como dijo el doctor Neira. Creo que este es nuestro plan B. En caso de ser utilizado, por lo menos sabemos qué vamos a tener que hacer y cómo manejarnos. Muchas gracias.